Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMeca.com trayendo un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de una aplicación que viene con un servicio. Vamos a hablar de FFsend. ¿Qué cosa es FFsend? Bueno, FFsend es un cliente de un servicio que presta Firefox, que es Firefox Send. Es una forma de enviar archivos encriptados de punto a punto, es decir, desde que tú envías el archivo hasta que lo recibe la otra persona, todo el tiempo ese archivo o esos archivos van a estar encriptados, lo cual es mucho más seguro que compartirlos. Generalmente los archivos son muy grandes y no los podemos enviar por correo. Debo contarte que este servicio tiene un máximo, es decir, el tamaño máximo que puedes enviar es de 2 gigas. Más de 2 gigas no te lo va a permitir. Y bueno, el servicio como tal, que es de Firefox, lo podemos usar por medio del navegador Firefox, registrándonos o con nuestra cuenta para poder hacer uso. El problema es que, bueno, si no usas Firefox o si no tienes una cuenta, pues puede que te disguste como tal tener que crearte una cuenta solo para usar este servicio. La buena noticia es que ya hay clientes o hay un cliente para Linux por consola para poder manejar este servicio sin necesidad de tener que usar Firefox o tener que usar el navegador. Por ejemplo, si usas Chromium o usas Chrome, etcétera, etcétera, pues no necesariamente vas a usar solo Firefox para enviar archivos. Entonces, por default, cuando buscamos, en este caso, en este equipo que tengo que es KDE-Neon, en su última versión LTS, la 5.15, si buscamos instalar con un sudo apt install ffsend, nos va a decir que el paquete no existe, pero con la inteligencia de apt automáticamente nos dice que lo podemos instalar con Snap. Snap es uno de los formatos universales que no está atado a una distribución y en este caso pues viene por default ya instalado con KDE Neon y bueno, y todos los sabores de como Budgie, Ubuntu, el Ubuntu, etcétera, etcétera, ya lo traen activo. Entonces, otra prueba que podemos hacer es buscándolo en la Linux App Store. Esta es una tienda, por así decirlo, o una página que presta un servicio. Aquí debajo puedes ver el link para el video donde hablé de ella, donde podemos buscar en cuál de los 3 formatos universales, AppImage, Flatpak o Snap, encontramos una aplicación. Si aquí escribimos FFsend, automáticamente nos va a decir que está en formato Snap. Bien, eso por esta parte. Aunque bueno, si nos vamos al proyecto GitLab, encontramos que FFsend lo encontramos aquí también. Y bueno, viene bastante información, ejemplos y cómo instalarlo en distribuciones Linux. Bien, el problema es que debemos instalar algunas dependencias. También viene bueno para FreeBSD, para Windows, etcétera, etcétera. Y si no quieres lidiar con la parte de dependencias, pues la forma más sencilla es instalarlo como un snap. ¿Cómo lo instalamos como un snap? Bueno, podemos hacerlo directamente yendo a Snapcraft y dándole clic a instalar acá, con lo cual él lo va a descargar y lo va a instalar en nuestro equipo. Bien, como ves, está para todas estas distribuciones: Linux Mint, Neon, Fedora, Debian, Ubuntu, etcétera, etcétera, en formato Snap. Si no queremos hacerlo por esta página, por este medio, aquí podemos hacerlo de otra forma mucho más sencilla, que es con el gestor de software de tu equipo. Por ejemplo, en este caso que es KDE Neon, voy a usar Discover
que esto como tal no es de KDE Neon, sino de KDE Plasma. Y aquí en este gestor voy a buscar FFsend. Presionamos Enter. Él va a buscar este archivo o esta aplicación, por así decirlo. Y al final nos debe decir si lo encuentra, en qué formato está, y nos da la posibilidad para buscarlo. Está un poco demorado, no debería demorarse tanto. Bueno, eso por acá por la parte de Discover. La otra forma es hacerlo por línea de comandos, como mismo nos muestra aquí. Para eso vamos a usar un comando sudo y pegar lo que nos muestra aquí, snap install ffsend. Presionamos Enter. Se va a hacer una actualización del core de Snap. En este caso porque todavía no había instalado ningún paquete de Snap en KDE Neon. Si manejas bastantes paquetes Snap, pues lo más seguro es que este paso te lo salte y pase directamente a instalar FFsend. Aún así, de los tres formatos universales, a mi entender, Snap es uno de los más eficientes, por lo menos en tamaño. No es lo mismo un paquete Snap que un paquete Flatpak. Ok, esperamos unos segundos más. Está descargando el core de Snap. Ya depende de la velocidad de tu canal de internet que tanto tiempo va a tomarse en esta tarea. Ya descargó el core. Está montando, configurando perfiles. Y ahora debe descargar FFsend para que lo podamos comenzar a usar en nuestro equipo. Bien. Esperamos unos segundos más. Muy bien. Volviendo aquí al sitio en GitLab, pues encontramos que también está en los repositorios AUR de Arch, con lo cual si usas Arch o alguno de sus sabores lo puedes instalar. También está para Nitrux, está para Fedora. Este creo que es el más, bueno, junto con Arch, es uno de los más sencillos de instalar porque ya está en los repositorios como tal. Quiere decir, lo puedes instalar sin necesidad de Snap. Bien, también está para Mac. Ok, ya instalamos FFsend por medio de Snap. Debo comentarte que este Snap está desarrollado para utilizarlo dentro de tu carpeta Home. Si lo vas a usar con un archivo que está fuera de tu Home, lo más seguro es que no te lo permita. ¿Ok? Ten eso en cuenta para cuando quieras transmitir archivos. Todos deben estar dentro de tu carpeta Home. Entonces, bueno, yo tengo un archivo acá que es el que vamos a usar para pruebas, este txt. Si lo miramos, es un archivo texto, puro texto, no hay nada binario, etcétera, etcétera. Bien, y tiene un tamaño de casi 5K o aproximadamente. Bien, entonces lo primero que debemos es saber cuáles son los parámetros que le podemos pasar al comando ffsend. Para eso podemos ejecutarlo ffsend diciéndole ffsend help. Cuando lo ejecutamos de esta forma, ffsend nos va a mostrar todas las opciones, parámetros, etcétera, etcétera, que podemos utilizar con este comando. Los más importantes y seguramente con los que más vas a trabajar son estos que aparecen aquí, los subcomandos. Aquí básicamente podemos cargar archivos encriptados
descargarlos, debuguear información, borrar archivos que hemos cargado, verificar si un archivo está cargado o no, generar assets, la ayuda, el history para saber si hemos descargado, hemos borrado, etcétera, etcétera, información sobre un archivo antes de descargarlo, parámetros contraseña, es decir, podemos, además de que los archivos van a ir encriptados, podemos colocar otro nivel de seguridad colocándole una contraseña, y por último la versión. Bien, con todos estos parámetros pues podemos trabajar junto con estas banderas o flags, etcétera. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo de una carga del archivo lam ubuntu server. Entonces la forma sencilla es ffsend upload, es decir, cargar, y el nombre del archivo. Bien, presionamos enter y listo, ya lo transmitió. Entonces, muy importante, hay que prestar atención a lo que él nos muestra aquí debajo. Primero nos dice que ya fue completado, es decir, no tuvo ningún problema. Y segundo, este es el link que debemos compartir con la persona que quiere descargar nuestro archivo o que nosotros queremos que descargue nuestro archivo. Este link tiene un tiempo de vida. Esto no es que tú lo cargas ahora y va a estar de por siempre en los servidores de Firefox. Por lo general son 24 horas disponibles este archivo. ¿Ok? Después de esas 24 horas este archivo va a desaparecer. Bien, entonces si ahora nosotros probamos con ffsend info y este link, bien, copiamos este link, presionamos enter, la información que nos arroja es esta: el ID, cuántos archivos son, en este caso es un solo archivo porque podemos pasar un grupo de archivos, bien, y cuánto tiempo de vida, por así decir, le queda a este archivo en el servidor de firefox.com. Es decir, le quedan 23 horas con 58 minutos o la cantidad de segundos. Bien, después de pasado este tiempo, este archivo simplemente desaparece. Entonces, si queremos descargar este archivo, si lo queremos descargar, vamos a cambiarle el nombre al que tenemos aquí. ¿Ok? Si lo queremos descargar, básicamente sería ffsend download, es decir, descargar este parámetro que tenemos aquí. Bien. Y colocamos el link de nuestro archivo. Presionamos enter, esperamos y muy bien, ya lo descargó, descarga completa. Si verificamos, lo tenemos aquí. Si miramos, totalmente correcto, no tiene ningún problema. Muy bien. Ok. Esas serían las formas básicas de manejar el comando ffsend. Es decir, podemos cargar archivos, podemos descargarlos, podemos ver información sobre este archivo. También podemos ver un ffsend history. ffsend, lo escribí mal. Muy bien, acá está. ffsend. Ok. Entonces, ¿qué otro parámetro nos puede servir o qué otro parámetro? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, si le decimos que queremos saber si existe o no este archivo,
Como ya lo descargamos, él automáticamente lo borra del servidor de firefox.com. Es decir, nos va a servir para una sola descarga. Si queremos que varias personas lo descarguen, pues tendríamos que cargarlo varias veces, ¿sí? No nos va a permitir varias descargas, sino cada vez que se descargue, automáticamente se va a borrar de los servidores de Firefox. Por eso es bueno, antes de descargar, verificar con el parámetro exist si todavía está disponible o no este archivo que queremos descargar por medio del link que nos generó el comando ffsend. Entonces, si nos dice false, es que ya no existe. Si estuviera cargado, es decir, si todavía lo tuviéramos disponible, aquí debe decir true. Bien, entonces si queremos ver algo más, por ejemplo, vamos a cargarlo nuevamente, ffsend upload, pero esta vez le vamos a poner el parámetro verbose. Queremos ver un poquito más de información cuando carguemos este archivo. Bien, y aquí le vamos a decir que queremos subir ahora bueno, vamos a probar el txt normal. Presionamos enter y muy bien, ya lo cargamos. Nos dice que completo el link, nos da el token del dueño o owner con el uso de verbose. ¿Qué otro parámetro nos puede servir o nos puede funcionar? Bueno, en caso dado que nos equivocamos, por ejemplo, que el archivo que subimos no es el que queremos, si le damos un exist y este link, el que acabamos de subir, nos dice que sí, que está ahí y que no tiene contraseña, lo que podemos hacer es borrarlo. Para eso vamos a usar el parámetro delete. Muy bien, aquí nos dice que fichero borrado, con lo cual ya nadie lo podría descargar. Es decir, lo forzamos a borrar en los servidores de firefox.com. Bien, con eso terminamos este video. Hay otros parámetros mucho más básicos, pero que te pueden servir para otras tareas. Ya vimos los más comunes, los que seguramente vas a utilizar, que son cargar, descargar, borrar, verificar si existe, etcétera, etcétera. Espero que este comando te sea de mucha utilidad, ya que no siempre podemos enviar estos archivos por email por su tamaño. Es decir, esto te podría servir para compartir un ISO, para compartir documentos, imágenes, videos, siempre teniendo en cuenta que el tamaño máximo del total de los archivos que estás cargando es de 2 gigas. Si tratas más de 2 gigas te va a dar error y no te lo va a permitir. Bien, espero que te haya servido este video, que te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un me gusta. Además, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no estás. Aquí debajo tienes el botón para suscribirte. No se te olvide darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada. Además, compártelo. Si a ti te sirvió, imagínate a tus contactos. Así mi canal podrá seguir creciendo. Te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías este servicio ffsend, si lo usas por medio de la página de Firefox o si ya conocías el comando ffsend. Bien, chao chao y nos vemos en internet.